Hola, somos Condominio, una comunidad cristiana, y te damos la bienvenida a nuestra casa, donde compartimos, reímos, nos equivocamos, perdonamos, agradecemos y sobre todo vivimos juntos el amor de Dios. Llegamos a ti con nuestra serie Temporada de Fe, presentándote el capítulo El mayor ejemplo de fe, donde el pastor Carlos Sánchez, amigo de nuestra casa, nos invita a meditar sobre cómo podemos aprender a depender de Dios en medio de las dificultades. ¿Puede la oración ayudarnos a enfrentar las dudas, la soledad o la tristeza? ¿Cómo mantener nuestra confianza en Dios cuando pasamos por momentos de angustia? Te invitamos a escucharlo y esperamos puedas encontrar muchas respuestas a estas preguntas en este episodio. Bienvenida, bienvenido. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien en casita junto a la familia. Bueno, hoy estamos terminando una serie que hemos seguido durante los últimos sábados denominada Temporada de Fe. Hemos estudiado diferentes oportunidades y aprendido de ellos, especialmente cómo mantenernos firmes y fieles a Dios en los momentos más apremiantes, más complicados de nuestra existencia. Se estudiaron personajes como Daniel, por ejemplo. Sin embargo, creo que el personaje de los personajes, el que más nos puede enseñar, el mayor ejemplo que nosotros podamos tener de dependencia, de fe, de lealtad, es nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a referirnos a Jesús. Sin embargo, no he querido tomar muchos textos de la Biblia, porque obviamente en todo el Nuevo Testamento, especialmente en los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, encontramos muchos episodios de la vida de Jesús que revelan su humanidad. Sin embargo, desde mi punto de vista, creo que uno de los pasajes bíblicos, una de las referencias de las Sagradas Escrituras que más revelan la humanidad de Jesús, pero también su dependencia del Padre, es Mateo capítulo 26, versículos 36 en adelante. Así que si ustedes tienen su Biblia en la mano, acompáñenme a leer Mateo capítulo 26, versículos 36 hasta el 46. Vamos a leer juntos. Dice así, San Mateo capítulo 26, verso 36 en adelante. Luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo: siéntense aquí, mientras voy más allá a orar. Se llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo y comenzó a sentirse triste y angustiado. El verso 38 especifica bien la angustia de Jesús. Dice, él mismo dijo: es tal la angustia que me invade que me siento morir. Les dijo: quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. Verso 39. Yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro y oró: Padre mío, si es posible, no me hagas beber de este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Verso 40. Luego volvió a donde estaban sus discípulos y los encontró dormidos. ¿No pudieron mantenerse despiertos conmigo ni una hora?, le dijo a Pedro. Estén alertas y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Verso 42 dice: por segunda vez se retiró y oró: Padre mío, si no es posible evitar que yo beba de este trago amargo, hágase tu voluntad. Cuando volvió otra vez los encontró dormidos, porque se les cerraban los ojos de sueño. Así que los dejó y se retiró a orar por tercera vez, diciendo lo mismo. Verso 45 dice: volvió de nuevo los discípulos y les dijo: ¿siguen durmiendo, descansando? Miren, se acerca la hora y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Levántense, vámonos, ahí viene el que me traiciona. A ver, he orado mucho para presentarle este momento tan especial, tan dramático en la vida de nuestro Señor Jesucristo, usar las palabras adecuadas para describir lo mejor posible en los momentos más dramáticos en la vida de Jesús.
prácticamente aquí comenzó la vía crucis del Maestro, porque horas después él sería tomado prisionero, llevado y siendo juzgado por el Sanedrín judío y más tarde crucificado. Sin embargo, los momentos más angustiantes desde mi punto de vista comenzaron aquí, en el huerto del Getsemaní. La palabra Getsemaní significa el lagar de los olivos, donde se prensaban las aceitunas para sacar aceite de oliva. Ese huerto no era del Señor, tampoco era un lugar público, era un lugar privado. La mayoría de los comentadores dicen que tenía un dueño y también afirman que probablemente haya sido de una persona adinerada, porque la ciudad de Jerusalén estaba tan atestada de gente, tenía mucha población, que las casas eran muy pequeñas y reducidas como para darse el lujo de tener un jardín. La gente más pudiente compraba terrenos fuera de la ciudad, en este caso aquí era el Getsemaní, el Monte de los Olivos, para tener momentos de placer, de ocio con la familia. Y ese fue el lugar que Jesús tomó prestado. Como dije, no sabemos quién fue el dueño, pero miren que varias cosas Jesús tomó prestado. Acuérdense del burrito que llevó a Jesús en la entrada triunfal a Jerusalén, era prestado. Acuérdense de la casa donde Jesús celebró la Santa Cena con sus discípulos, su última cena con los discípulos. Fue un lugar prestado. Y ahora el lugar donde Jesús acostumbraba a orar, pero especialmente en estos momentos, cuando iba a pasar sus mayores angustias en su vida terrenal, también era un lugar prestado. No hay nada más conmovedor que tener amigos que puedan ayudarnos, ¿verdad?, en los momentos más angustiantes de nuestra vida. Bueno, nosotros sabemos que como seres humanos, pecadores finitos, y viviendo en un mundo imperfecto y lleno de pecado y maldad, estamos sujetos a sufrimiento, a dolor constante. En algún momento, ¿verdad?, pasamos por procesos de angustia, de desesperación, inclusive de depresión profunda que nos llevan a una tristeza al grado de querer morir, como los que pasó nuestro Señor Jesucristo. Por otro lado, también somos presa y objeto de las más fieras tentaciones de Satanás, que las tentaciones tienen el objetivo de alejarnos completamente de Dios, de independizarnos de Dios y valernos de nosotros mismos sin considerar a Dios. Pero nosotros sabemos que además de alejarnos de Dios, Satanás lo que quiere es sumirnos en un desastre total de nuestra vida, meternos en un pozo tan profundo que no podamos salir de él nunca más. Bueno, lo que estaba sucediendo ahora con Jesús fue que el Señor estaba siendo tentado por el enemigo de la manera más cruel, la más terrible. Digo tentado porque aquí es cuando el Señor prácticamente comienza a darse cuenta de las dimensiones que implicaban su tarea. Él sabía que tenía que morir por la humanidad. Había venido de hecho para eso, pero a la hora de los que hubo, como decimos, al momento de ejecutar el plan, al momento ya de enfrentar la muerte y de esos poderes terrenales, fueron realmente momentos difíciles. En el libro El deseado de todas las gentes, en la página 636, si no me equivoco, el que lleva por título ese capítulo, El Getsemaní, Elena de White describe de una manera increíble, conmovedora, ese momento crucial cuando Jesús estaba enfrentando la peor de sus pruebas y las más fieras tentaciones de Satanás. Fue en ese momento cuando Satanás se le acerca y le dice: vas a morir por esta humanidad, vas a morir por estos hombres que te rechazaron, mira, en breve van a venir, te van a tomar prisionero. Ese pueblo por el cual tú diste tu vida, ese pueblo por el cual hiciste mucho durante su peregrinación en el desierto y hasta ahora, el pueblo que dices que tú amas, ese pueblo te va a enjuiciar, ese pueblo te va a condenar y va a buscar tu muerte en la cruz. Jesús, realmente no vale la pena el sacrificio que tú estás a punto de hacer. Fueron los momentos más angustiantes para el Señor, queridos hermanos, porque momento de mayor necesidad. En ese preciso instante, todos los pecados de toda la humanidad estaban siendo cargados sobre Jesús. Y entonces el Señor comenzó a sentir algo que nunca antes había sentido. Por primera vez, la separación de los poderes
celestiales entre el Padre y el Hijo especialmente comenzó a producirse. Debido a que Jesús, no por los pecados que él cometió, sino por los nuestros al ser cargados sobre él, lo estaban convirtiendo en un ser pecaminoso, mejor dicho, en un ser cargado de pecado. Y eso hacía que el Padre comenzara a alejarse y a separarse, porque pecado y Dios no tienen punto de encuentro. Por lo tanto, el Padre comenzó a alejarse, y esa separación fue la que comenzó a sentir Jesús. Lo dejó bien en claro en uno de sus dichos cuando ya estaba crucificado. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué te alejaste? ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué me dejaste? Literalmente comenzó a sentir ese quiebre que produce el pecado entre Dios y sus criaturas. Y aquí Dios mismo, que estaba encarnado, Jesús, y que habían vivido en eterna convivencia perfecta, pacífica, entre el Padre y el Hijo, ahora finalmente se estaba rompiendo. El mayor temor de ese hombre que sufría y que era Dios al mismo tiempo, era que esa separación fuese eterna, que no hubiese después manera de resolver, que si Jesús fracasaba, podía quedar sujeto bajo los dominios de Satanás para siempre, eternamente. Ese pensamiento lo angustiaba. Por eso es que el Señor oró 3 veces y dijo: Dios mío, si es posible, pase de mí este cáliz. No quiero beber esta copa, Señor, pero que no se haga lo que yo quiero, sino realmente lo que tú quieres. En estas expresiones que el Señor oró, recuerden, 3 veces le hizo esta oración a su Padre, y todo lo que recibió fue un silencio, el silencio de Dios, porque ese silencio ya implicaba la respuesta, porque Jesús ya sabía la respuesta del Padre. Pero en este pasaje vamos a ver 3 cosas. Primero, la humanidad de Jesús. La Biblia dice en el versículo 37, en el texto que acabamos de leer, dice que Jesús comenzó a entristecerse y a angustiarse. Yo creo que estos sentimientos o estas emociones fuertes, como la tristeza profunda o la angustia, son no solamente características de una persona sufriente, de una persona angustiada, sino también de Dios mismo. Es decir, tanto Dios como el hombre estaban sufriendo allí, y todo esto por salvar a la humanidad. Podemos ver aquí a un Señor que prefería buscar otra manera menos traumática de salvar a la humanidad y evitar esa vía crucis que estaba a punto de comenzar. El hecho de estar separado de su Padre, de comenzar esa separación y la idea de no volver a encontrarse una vez más con el Padre, es decir, de quedar separados para siempre y de quedar encerrado en el reino de Satanás, en este mundo de tinieblas, lo entristeció demasiado, lo angustió demasiado. Por eso el Señor comenzó a sentirse de esa manera. De hecho, los discípulos pudieron ver y notar que el Señor estaba en ese momento con una tristeza y una angustia tremenda. Vieron en el rostro de Jesús estaba transformado completamente. De hecho, transpiraba demasiado. El Evangelio según San Lucas, en el capítulo 22, habla acerca de este mismo pasaje, este mismo momento. Y Lucas dice que el sudor del Señor eran como gotas de sangre que salían de su frente y recorrían su rostro. Fueron momentos realmente demasiado angustiantes para nuestro Señor Jesucristo. Y como hombre, Él sufrió la angustia del sufrimiento. Si ustedes ven en Hebreos, y voy a leer aquí para ustedes lo que dice Hebreos capítulo 4, versículo 5. Hebreos capítulo 4, versículo 5. Aquí está. Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Es decir, tenemos en Jesús al Dios sufriente, al hombre sufriente y angustiado. Pero en esos momentos de angustia el Señor mostró fidelidad. Saben que para nosotros puede que sea un poco diferente, en el sentido de que mucha gente cuando sufre toma decisiones completamente equivocadas, porque
con tal de librarse rápidamente ese momento de angustia, depresión en su vida, de tristeza, hacen lo que sea para librarse de ella. Y cuando hacemos las cosas sin pensar, cometemos errores, cometemos falta, caemos en falta con nosotros mismos y también con el Señor. Pero Jesús se mantuvo firme, porque para él pudo haber sido fácil. ¿Saben qué? Renuncio, dejo todo esto, yo sé que vine para morir por la humanidad, pero esto está muy difícil, es mucho más difícil de lo que yo pensé, de lo que me había imaginado. Así que lo siento mucho, lamento, pero me voy a tener que ir. Y Jesús hubiese regresado al cielo, pero ¿saben lo que eso hubiese significado? Que sus hijos, sus criaturas, la humanidad, hubiese quedado para siempre bajo el reino eterno de Satanás. Y por otro lado, Satanás se hubiese engrandecido de tal manera que ahora no hubiésemos tenido sino a los de la tierra rebeldes, sino a todos los seres que probablemente Dios creó y habitan los otros mundos, los propios ángeles en el cielo que estaban expectantes de lo que sucedía en la tierra, hubiesen también dado la razón a Satanás. Entonces, para Jesús retroceder era sí una vía, pero no era la mejor solución. Por eso el Señor dijo 3 veces que le pidió al Padre, si es posible, pase de mí esta copa. 3 veces le dijo al Señor que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Amigos y hermanos, en esos momentos de angustia y de difícil situación, el Señor nos enseña a depender del Padre. La fe en el Padre se va a demostrar precisamente en los momentos más difíciles de nuestra vida. Es allí donde seremos probados, ¿verdad? Es allí donde aprenderemos realmente a depender de Dios, demostraremos nuestra fe y nuestra lealtad al Señor. A cada uno de nosotros nos suceden cosas en este mundo que no podemos entender. Es entonces cuando la fe se pone a prueba, pero así hasta el límite muchas veces. Y en esos momentos, ¿verdad? Es importante recordar lo que pasó nuestro Señor Jesucristo y el amor del Padre acompañando a cada paso a nuestro Señor. Porque una cosa es cierta, hermanos, no estamos solos. El Señor siempre está con nosotros. Lo que podemos percibir también aquí es un poco de duda en las preguntas, Señor, si es posible, pase de mí esta copa. Vemos aquí otra vez una cualidad, una característica muy humana, muy nuestra. A veces nos envalentonamos y queremos hacer cosas, pero a la hora de la hora, por ahí nos entran las dudas. Cuando comienzan las dificultades comenzamos a dudar. ¿Será que esto es así? ¿Será que Dios quiere que yo vaya para allá? ¿Será que Dios quiere que haga esto? Y nos entra la duda. La duda es ser el peor enemigo, obviamente, de la convicción. Es el peor enemigo de la fe, porque la fe es la certeza, es la convicción de que Dios existe y que Él nos va a guiar a buen puerto. Pero no es fácil ejercer esta fe en los momentos más difíciles. Pero Jesús dudó, lo que significa que la duda no es pecado, queridos amigos y amigas. El pecado no está en la duda, el pecado es qué hacemos con la duda, lo que hagamos con la duda. Otra cosa importante que vemos en este pasaje es la sumisión de Jesús. Aquí es donde se revela completamente el estado de obediencia de Jesús del Padre. Miren que Él vino aquí, como dice Filipenses, se hizo obediente y obediencia hasta la muerte, Filipenses capítulo 2. Es decir, Jesús vino aquí no para demostrar autoridad y para exigir obediencia, sino que Él mismo se hizo obediente y obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esa sumisión del Señor nos demuestra que en los momentos más angustiantes de nuestra vida nosotros debemos someternos a Dios. Porque a veces uno comienza a reclamar y pregunta y dice, Señor, ¿pero por qué me tuvo que pasar a mí? ¿Por qué me tuvo que tocar a mí? ¿Por qué esta enfermedad conmigo? ¿Por qué tuve que ser yo? ¿O por qué tuvo que ser un hijo, un pariente, alguien que amamos, que está pasando por una desgracia, un momento complicado? Creo que esa no es la pregunta correcta. No es la pregunta correcta. Porque en realidad nosotros tenemos que pasar por momentos, situaciones así donde tendremos que mostrar realmente no solamente nuestra fe, sino también nuestra lealtad, nuestra sumisión a Dios. 3 veces Jesús dijo, hágase tu voluntad,
hágase tu voluntad, hágase tu voluntad. No está mal que nosotros dudemos, no está mal que le pidamos a Dios que nos saque de ese momento angustiante, pero siempre digamos, hágase tu voluntad. No podemos caer al nivel de la exigencia, porque cuando exigimos algo significa que nos merecemos, pero en realidad, queridos amigos y amigas, hermanos y hermanas, ¿qué nos merecemos nosotros delante de Dios? ¿Merecemos la salvación? En realidad no, es solamente por los méritos de Cristo. Justamente por todo lo que Él hizo y pasó, es que nosotros nos merecemos la salvación, pero no hay mérito en nosotros. Así que no podemos exigirle a Dios que haga algo, que nos libre de algo, que nos cambie algo, no. Siempre debemos decir que se haga tu voluntad. Así que vemos aquí entonces una vida de total obediencia, de entrega y sumisión a nuestro Padre Eterno. Por otra cosa que me impresiona en este pasaje es el momento de soledad que pasó Jesús. Normalmente uno espera que en situaciones angustiantes como esta, espera contar con algunos amigos, ¿verdad? Colegas o familias, alguien que esté muy cercano a nuestro. Tal vez no para que nos diga palabras de consuelo, pero sí estar allí para apoyarnos, para darnos una mano, para darnos un hombro en donde apoyarnos. Lamentablemente Jesús sintió eso que nosotros muchas veces sentimos, la soledad. Jesús fue a sus discípulos en varias ocasiones y los encontró durmiendo. Sí, los encontró durmiendo. Y les dice, ¿así que no pueden velar conmigo siquiera una hora? Esto no es tanto un reproche, sino más bien es una súplica. La súplica de necesidad de simpatía, de compañerismo humanos en la lucha con los poderes de las tinieblas. El Señor sabía que poco o nada podían hacer los discípulos, pero como ser humano, y esa es una necesidad innata en nosotros, necesitaba de alguien cerca, alguien que estuviera acompañando al Señor. Lamentablemente los discípulos se durmieron, no entuvieron, demostraron sin proponérselo una indiferencia tal a los momentos más angustiantes del Señor. Cuanto más necesitaba de su equipo, cuanto más necesitaba de su gente, cuanto más apoyo humano el Señor requería, los discípulos lamentablemente se durmieron. No estuvieron allí para consolarlo, para dar el soporte. Todo lo contrario. Después, cuando las cosas se agravaron, cuando vinieron los soldados romanos, los sacerdotes y fariseos para tomar prisionero a Jesús, los discípulos arrancaron, salieron cada uno para su lado. De hecho, inclusive cuando Jesús fue crucificado, prácticamente el único que estaba allí era Juan, y el que miraba de lejos, bien de lejos, era Pedro, pero todos los demás habían huido, habían escapado por su vida con el temor de que los pudiesen tomar prisioneros y crucificar también. Así que literalmente, como dice Mateo 26:56, los discípulos abandonaron al Señor. Así que Jesús tuvo que pelear a solas esa gran batalla. ¿Cuántas veces nos hemos sentido así? Que hemos tenido que luchar solos. Tal vez hemos querido contar con alguien muy cercano, un amigo, un pariente, el esposo, la esposa, pero realmente nos sentimos solos en nuestras luchas, en nuestras pruebas, en nuestras dificultades. Bueno, eso es muy real en todas las personas. Hemos sentido la soledad, nos sentimos solos en varias circunstancias de nuestra vida. Hay algunas cosas que una persona tiene que arrostrar y algunas decisiones que una persona tiene que hacer en una soledad terrible de su alma. Hay momentos en que fallan los que podrían ayudar y los consuelos desaparecen, se disipan. Pero en esa soledad está con nosotros aquel que en el Getsemaní la experimentó y la superó, nuestro Señor Jesucristo. Así que no estamos solos. Otra cosa que me gustaría resaltar aquí en la humanidad de Jesús, miren, y que esto es digno de imitar también, es el amor del Señor. Digo, ¿dónde aparece aquí el amor? Sí, especialmente cuando Él se acerca a los discípulos después de haber orado con su Padre en esos momentos de angustia. En el versículo 40 que hemos leído dice, luego volvió a donde estaban sus discípulos y los encontró dormidos. Y les hace esta pregunta, ¿no pudieron mantenerse despiertos conmigo ni una hora? Como ya mencioné, no fue un reproche,
sino, bueno, por último, si quieren tomarlo como un reproche, pero fue demasiado suave. En realidad era un pedido, como decir, acompáñenme, estoy mal, estoy triste, necesito de ustedes. Pero aquí no hay enojo en el Señor, uno no puede ver enojo. Lo que hay aquí más bien es asombro, porque dijo, wow, estoy pasando momentos difíciles. Son momentos apremiantes y ustedes no pueden permanecer despiertos. Hay más asombro que en realidad que enojo. Y en el versículo 41 el Señor les dice, estén alertas y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Es decir, el Señor les da un sabio y amoroso consejo. Muchachos, ustedes necesitan estar firmes, estar velando, estar atentos, para que no caigan en tentación. Y además de eso, el Señor los excusa inclusive. Por eso digo que no es tanto un reproche lo que el Señor les dice. Los excusa porque le dicen, bueno, yo sé que ustedes quieren, pero la carne es débil. Y esto lo refrendó el apóstol San Pablo cuando escribió en Romanos capítulo 7, cuando dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque lo bueno que quiero hacer no lo hago y lo malo que no quiero hacer, eso termino haciendo. Con la mente dice quiero servir a la ley del Señor, obedecer al Señor, pero con la carne sirvo al pecado. Entonces, esta es la situación humana y esa situación la entiende el Señor. Por eso es que no los condena ni los reprocha amargamente ni les demuestra su ira en esos momentos que más necesitaba a sus discípulos y ellos dormían, sino que les da un consejo, les dice, muchachos, permanezcan firmes, atentos a lo que está sucediendo. Yo sé que ustedes quieren, pero la carne es débil. El Señor sabe, conoce, aun cuando pecamos. Y esto me asombra, amigos, amigas, hermanos y hermanas, de nuestro Señor Jesucristo, que a veces en tiempos de angustia, en las pruebas, es fácil, saben, ceder a la tentación o caer en las pruebas. A veces hacemos cosas humanas que van contra la voluntad de Dios por zafarnos rápido de esas circunstancias difíciles e incurrimos en falta o en pecado. Pero aún así el Señor nos entiende y nos dice, hijos, yo sé lo difícil que es pasar por esas pruebas. Yo sé que tú no eres Dios, pero mira, hijo, se puede. Mantente firme, levántate y continúa. El amor del Señor no tiene límites. La misericordia de Dios no tiene límites. Y otra cosa más. La Biblia dice que ese amor del Señor es la que cubre multitud de pecados. Sí, hay un texto que muy lindo en la Biblia, Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 8. Y me gustaría que leyéramos juntos. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 8. Dice así. Dice, sobre todo, ámense los unos a los otros profundamente, porque el amor cubre multitud de pecados. Sí, eso es lo que produce el amor. Y el amor de Dios cubre multitud de pecados. Amigos, podemos ver aquí en la vida de Jesús momentos angustiantes, donde Él sintió duda, donde Él sintió tristeza, angustia profunda, donde se sintió debilidad en la carne. Sin embargo, se mantuvo fiel y obediente al cometido, al encargo por el cual había venido a este mundo. Y se mantuvo fiel a nuestro Dios, a nuestro Padre eterno. Y en medio de esa angustia y de ese sufrimiento, inclusive de esa duda, y a pesar de que sus amigos más cercanos le fallaron, el Señor no los reprochó ni los condenó, sino más bien que los trató con amor y con ternura, porque Él comprende la situación humana. Cristo finalmente murió, y murió para producir salvación. Salvación que ahora pone a disposición de cada uno de nosotros. Pregunto, ¿la has recibido tú? Por otro lado, quiero decirles que cada persona tiene su propio Getsemaní. Y cada persona tiene que aprender a decir en esos momentos cruciales, angustiantes de su vida, hágase tu voluntad. Que Dios nos dé la fuerza para depender de Él en esos momentos angustiantes. La oración es fundamental y con este último mensaje quiero terminar. Cuanto más profunda sea la angustia, cuanto más profunda sea la tristeza,
más necesitamos orar. Más oración, más fuerza, más soporte para los momentos de la gran tribulación. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes y que esta experiencia de Jesús nos inspire y nos acordemos de Él en los momentos más angustiantes y apremiantes de nuestra existencia. Señor nos acompañe. Hemos llegado al final de este episodio. Esperamos que estos minutos hayan sido relevantes para tu vida. Si quieres acercarte a nuestra comunidad, puedes ingresar a somoscondominio.cl o encontrarnos en Instagram como Somos Condominio. Para nosotros sería un tremendo honor poder conectar contigo. Sigue sintonizando para más episodios y gracias por estar con nosotros.